Hola nuevamente, bienvenidos a una nueva clase de diseño editorial. En la clase anterior hablamos sobre los 6 elementos básicos que provienen del libro que es Diseño Editorial de Laxmi Bhaskaran. Ahí se mencionan esos 6 elementos o áreas que debemos tener claros cuando decidamos iniciar cualquier proceso de diseño de publicaciones. El formato es uno de estos 6 elementos básicos y podemos entender fácilmente la palabra formato como el tamaño o las dimensiones de la publicación. Es decir, cuando hablamos de formato nos referimos al área o superficie disponible para colocar la información y crear la composición visual para transmitir el mensaje. Ahora que ya sabemos que el formato es el tamaño o las dimensiones, debemos también tener en cuenta que al existir diferentes tipos de publicaciones o piezas para el diseño editorial, también el formato es variable y su tamaño y dimensiones se va adaptando a las diferentes piezas, que podrían ser publicaciones de una sola página o publicaciones de 2 o más páginas. Si la publicación es de una sola página, como por ejemplo un afiche, una hoja volante, una tarjeta de presentación, etc., entonces aquí el formato solamente define las dimensiones que tenemos en esas piezas de una sola página. Esto es prácticamente definir el alto y el ancho que tendrá esa publicación o pieza. Esto quiere decir que si tenemos un afiche, su formato puede ser de 12 por 18 pulgadas, 12 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto. Si tenemos una hoja volante, su formato puede ser de 5 por 8 pulgadas, 5 pulgadas de ancho y 8 pulgadas de alto. Y si tenemos una tarjeta de presentación, su formato puede ser de 2 por 3.5 pulgadas, 2 pulgadas de ancho y 3.5 pulgadas de alto. Laxmi Bhaskaran define el formato de la siguiente manera. El formato se refiere a la manifestación física de una publicación. En pocas palabras, es la manera en la que se presenta la información al lector. Desde este punto de vista, podemos entender también que existen formatos predeterminados y universales, que nos indican cómo se presentará la información al lector, teniendo también la opción de referirnos y establecer que la pieza que se diseñará podría ser también llamada formato carta, formato plegable o formato impreso. Sin embargo, esto no deja de enfocarse en establecer las medidas para el tamaño, es decir, las dimensiones de la pieza. Entonces podemos también comprender que el formato, según el tipo de publicación, puede tener medidas diferentes que deberemos tener claras desde el principio para diseñar apropiadamente. Mencionábamos en el afiche, en la hoja volante y en la tarjeta de presentación que el formato tiene altura y anchura, y que al tratarse de publicaciones de una sola página no necesitan mayor información y se definen solamente con estas dos medidas. Pero si ahora lo vemos con otros tipos de piezas, como el libro, la revista y el folleto o brochure, notaremos que además de sus dos dimensiones principales, anchura y altura, estos añaden un grosor a la publicación por su cantidad de páginas. Este grosor debe también tenerse detallado como parte de las medidas de ese formato, porque en producción será necesario tomar en cuenta ese material y ese espacio. Esta parte de la publicación que ahora existe por su cantidad de páginas se conoce como lomo. Incluso cuando es un área con un grosor que lo permite, debe ser diseñada y debería incluir la información de la publicación y contenido para que al apilarse podamos fácilmente identificarlo. El brochure o folleto sigue siendo muy similar a las piezas anteriores, sin embargo posee pliegues que ayudan a presentar al lector un tamaño reducido de todo ese formato. Es decir, que si extendemos la pieza seguramente tendremos un tamaño carta, pero al plegarlo el tamaño se reduce considerablemente, haciéndolo más fácil de manipular. Para que esto suceda, estos pliegues generan caras internas y externas, de las cuales debemos conocer sus medidas y dimensiones para que al colocar el contenido todo sea diseñado y diagramado correctamente. Ahora podemos entender la importancia del formato en el diseño editorial, las maneras en las que nos podemos referir y utilizar este término, y sobre todo tener en cuenta que cada pieza puede tener un formato diferente, que dependiendo de sus características necesitará que analicemos todas las partes que son incluidas para el formato de esa publicación.
Entre todas estas opciones es muy común tener la duda sobre cómo seleccionar el formato correcto, y aquí podríamos tener varios factores que nos llevarán a la selección adecuada. Para brindarles una mejor guía sobre esto, a continuación veremos 5 puntos que recomiendo analizar antes de realizar la selección del formato, e incluso funcionarán si lo que queremos es asesorar a un cliente sobre el formato y tipo de pieza que ha elegido para su proyecto. Número 1. El público objetivo, para entender quién manipulará la pieza y quién estará leyendo la información en ese formato. Número 2. La cantidad de información o la extensión del contenido. Esto nos permite seleccionar un tipo de pieza y un armado final que podría incluso necesitar lomo. Número 3. La duración o la vida útil de la información publicada. Analizar si el lector la verá una sola vez y la descartará, si sería algo que necesites ver varias veces antes de descartarlo, o si es información que guardará por un largo tiempo. Número 4. El presupuesto para producción, que está muy ligado al punto anterior y que también definirá la extensión de la publicación y las posibilidades que hay de producir algo que necesite mayor o menor inversión dependiendo la duración o la vida útil que hayamos definido. Y número 5. Las técnicas de impresión y las tecnologías disponibles, especialmente para publicaciones que necesitan pliegues, armados y acabados especiales. Si tomamos de referencia estos 5 puntos y los aplicamos incluso en el orden que se los muestro, tendremos una mejor referencia para no realizar una selección aleatoria del formato, sino que pensar en su función, uso, posibilidades y objetivos nos permitiría seleccionar un mejor formato para el tipo de publicación que estaremos diseñando. Una buena práctica es prestar atención a todas las piezas o publicaciones impresas a las que tenemos acceso y analizar su tamaño, grosor, peso, la comodidad con la que se sujeta o incluso la facilidad con la que lo manipulamos. Así podremos tener mejores referencias de cómo funciona y cómo será experimentado por el lector cuando esté frente a nuestra publicación final. Para finalizar, quiero mostrarles esta imagen que contiene una estructura y una representación que se ha vuelto muy famosa, porque nos ayuda a tener una breve visualización de los formatos preestablecidos más comunes, y que nos da una gran idea de la gran variedad de formatos que existen y de todas las opciones que tenemos hoy en día. En la descripción les dejo enlaces de referencia importantes para los interesados sobre este elemento o área del diseño editorial. Y para dudas y consultas, recuerden que siempre los leo en los comentarios. Saludos.